Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero partir comentándoles brevemente qué es la ASOEX. Nosotros somos la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile. Representamos aproximadamente el 90% de la exportación de fruta de nuestro país. Y lo que quiero compartir con ustedes esta mañana es nuestra visión, nuestra aproximación respecto de lo que viene hacia el futuro. Es difícil hablar del futuro sin hablar de sustentabilidad o de sostenibilidad, como prefieran llamarle, y particularmente del rol que juega la agroecología o la agricultura orgánica dentro del esquema estratégico que estamos planeando para los próximos años. Primero, setear un poco el escenario. De esto han ustedes escuchado hablar durante prácticamente todos los días que hemos estado compartiendo aquí en Chillán. Tenemos problemas que van más allá de la simple producción de alimentos. Tenemos problemas de hambre y de sobrealimentación o problemas de salud por exceso que están conviviendo en el mismo escenario. Y nos toca hacernos responsables de eso. La siguiente, por favor. Ahora, parte de lo que estamos mirando dentro de la Asociación de Exportadores de Fruta es que no podemos mirar el problema solamente desde la arista nutricional. Es decir, no solamente estamos enfrentados a un proceso o a un problema de cómo alimentamos a una población creciente, sino que debemos incorporar dentro de esta ecuación la forma en la que nuestro medio ambiente natural tiene que pagar el precio por la producción de los alimentos. Es decir, cuál es el costo ambiental que trae a la industria la necesidad de alimentar a una población que crece. Esta frase resume muy bien lo que yo les acabo de comentar. Tenemos que avanzar hacia dietas que tengan una huella ecológica drásticamente menor, o será cuestión de unas décadas para que empecemos a ver colapsos globales en la biodiversidad y el uso de la tierra. Es decir, necesitamos acción, y esa acción responde o es resorte de todos y cada uno de nosotros, de los que consumen, pero también de los que producen. Aquí tenemos una pista de cómo enfrentarnos a este problema. Esta presentación, entiendo, va a quedar disponible para ustedes, así es que, por favor, no se concentren tanto en los detalles, sino más bien en las ideas centrales. Lo que esta imagen muestra es el costo ambiental que tiene la producción de alimentos hoy día y su proyección al año 2050. Con distintos colores, ustedes pueden ver ahí en amarillo los cultivos industriales o semi-industriales, en verde claro las proteínas vegetales y en verde oscuro las frutas y los vegetales. Los aceites vegetales en naranjo, en color promo el azúcar, otros cultivos en un color oro, digamos, y la producción animal en color rojo. Vean ahí las distintas categorías, ¿verdad? Partiendo por la emisión de gases de efecto invernadero, cómo la producción de los distintos alimentos tiene un costo ambiental involucrado. Lo mismo para el uso de suelo, el uso de agua y la aplicación de nitrógeno. Por suerte para nuestra industria, las frutas y los vegetales tienen un costo ambiental relativamente bajo en comparación a la producción de otros alimentos. Lo que nos da una pista respecto de qué elementos son los que tenemos que empezar a mirar para proyectar estas dietas que sean ambientalmente saludables. La siguiente, por favor. Ahora, si todo el mundo llevara una dieta más vegetal y se detuvieran las emisiones de todos los demás sectores, aún así tendríamos recién un 50% de probabilidades de lograr las metas de emisiones que globalmente se han planteado. Es decir, no basta solamente con migrar hacia una dieta más, digamos, de proteína vegetal. No es la solución o no nos va a llevar a la solución de largo plazo. Necesitamos incorporar otros elementos dentro de la ecuación. No basta con cambiar la dieta en el fondo, porque aún así la producción de alimentos tiene un costo ambiental que debemos considerar. La siguiente, por favor. Y acá hay un ejercicio muy interesante. Es discutible su alcance, es discutible si es o no una solución de largo plazo, pero es un ejercicio que al menos permitió poner o proponer a las dietas ambientalmente saludables, es decir, dietas que son saludables para la población y también para el medio ambiente, respecto de aquello que estamos consumiendo hoy.
Y ustedes pueden ver aquí a mano izquierda distintos cerritos, ¿verdad? De distintos colores. Esa es, en teoría, ¿verdad? La dieta planetaria saludable. Deberíamos consumir alrededor de 200 gramos de frutas, alrededor de 230 gramos de granos enteros, alrededor de 125 gramos de proteína vegetal, alrededor de 250 gramos de lácteos, 84 gramos de proteína animal y 50 gramos de, digamos, almidón, ¿verdad? Ahora, un problema asociado a esta dieta, porque para nosotros sería fácil decir muy bien, migremos entonces a esa dieta. El punto es qué tan disponible y qué tan accesible y asequible es esta dieta para todos los habitantes del planeta. La siguiente, por favor. De aquí podemos ver entonces el promedio global en comparación con la dieta que vemos en América del Norte. Los cerritos en plomo son la dieta saludable que yo les estaba comentando. Vean las brechas. En América del Norte tenemos bajo consumo de proteínas vegetales, alto consumo de proteína animal, alto consumo de almidones y alto, digamos, y bajo consumo de proteína vegetal también. Y a nivel global vemos que la situación es más o menos parecida. La siguiente, por favor. Aquí tenemos nuestro continente, América Latina y el Caribe, una situación similar. Sin embargo, tenemos mucho más consumo de raíces y tubérculos, ¿verdad? Ricos en almidón. Y bajo consumo de proteína vegetal y de frutas también. Algo similar ocurre en Europa y Asia Central. En fin, la siguiente. Lo mismo en el Asia-Pacífico, en el sudeste de Asia, en el África subsahariana y en el Medio Oriente. Cambia o varía de alguna manera la fuente de alimentación principal dependiendo de la región geográfica en la que estamos. Pero el problema sigue siendo el mismo. No hay ninguna región del planeta que tenga hoy día o que pueda decir que tiene hoy una dieta que es saludable para las personas y con un costo ambiental reducido. La siguiente, por favor. Y además, estamos muy lejos de las metas de nutrición que están planteadas en la Agenda 2030. Es decir, tenemos un escenario en donde nuestra base productiva no nos está permitiendo tener dietas saludables para todos y al mismo tiempo tenemos una población que no está avanzando en función de las metas de nutrición que se han planteado al menos a nivel internacional. Es un problema doble. La siguiente. ¿Cómo avanzamos entonces? Y aquí hay una serie de propuestas que nosotros en la asociación hemos discutido y hemos tratado de impulsar dentro de la agenda pública. En primer lugar, tenemos que fortalecer el enfoque de sistema alimentario. Se ha venido hablando mucho tiempo del enfoque de sistemas alimentarios, aún no lo vemos del todo reflejado en las políticas locales. ¿Qué significa esto? Pensar en la cadena alimenticia desde el productor, incluyendo a los proveedores de insumos, hasta el consumidor final que compra lo que sea en el supermercado, en la feria o en los mercados locales. A nivel de políticas públicas necesitamos fortalecer la seguridad alimentaria, es decir, poner el foco en aquello que nos permita tener alimentos suficientes durante todo el año a precios accesibles para todos y todas. Y en este punto es importante mencionar el comercio internacional. 1 de cada 6 personas depende enteramente del comercio internacional para suplir sus necesidades alimenticias diarias. Es decir, no podemos pensar en cerrar nuestras fronteras para producir local, comer local, porque eso significa necesariamente poner en riesgo la seguridad alimentaria de aquellos que dependen de nuestros excesos de producción de algunos alimentos. La fruta que producimos en nuestro país se exporta en un 60% de su volumen. Hay un 40% que queda para el consumo local. Fruta que es producida con el mismo estándar de calidad, el mismo estándar de inocuidad, que le da empleo a las mismas personas, en fin. Un 40% queda en el mercado local para alimentación nacional y un 60% se va al exterior para contribuir en parte a este propósito. ¿Okay? Y lo mismo ocurre con países de nuestro continente que son super productores, digamos, de granos y cereales que tienen excesos que nosotros compramos e importamos a nuestra economía. Vivimos en un sistema interconectado. A nivel de industria necesitamos avanzar en materia de sustentabilidad, es decir, tenemos que medir lo que hacemos. ¿Cuál es el costo ambiental de lo que hacemos? Tenemos que establecer compromisos de largo plazo en función de esas mediciones y tenemos que ir verificando nuestro progreso
en el camino. Y finalmente, a nivel de consumidores, tenemos que consumir de forma responsable. Alimentos, energía, combustibles, en fin. No podemos dejar la ecuación que yo les estoy comentando en manos de aquellos que producen, en manos de aquellos que gobiernan. Durante las charlas de ayer y de antes de ayer escuchamos varias veces el poder que tenía el consumidor. Tenemos que empezar a tomarnos en serio ese asunto, digamos, en el sentido de que nosotros somos parte también del problema, pero al mismo tiempo podemos jugar un rol clave en la solución. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos estado haciendo entonces como industria exportadora de frutas? Y este círculo que ven ustedes aquí es el círculo de la sustentabilidad que la industria propuso hace ya más de 10 años. Es decir, aproximadamente 12 años atrás empezamos a preguntarnos las preguntas que yo les estoy comentando esta tarde. Y la primera respuesta fue la definición de una política. Necesitamos una política como industria que nos permita hacernos cargo del tema de la sustentabilidad. Sin embargo, esta política ya cumplió su ciclo, ¿ah? Y necesitamos avanzar a un enfoque distinto. Y cumplió su ciclo en el sentido de que permitió lo que se suponía que tenía que permitir, y que es la discusión del tema, la identificación de los factores claves que deberíamos monitorear y al mismo tiempo el avance en esos factores clave. Pero estamos ya en una siguiente etapa en la que tenemos que ir más allá. La siguiente, por favor. Y el nuevo enfoque que estamos proponiendo hoy día tiene que ver con la narrativa. Y esto se conecta con el tema de esta conversación esta tarde, que es la comercialización, ¿verdad? Pero el ciclo parte en el establecimiento de la línea base, la medición. ¿Cómo medimos el impacto ambiental de lo que estamos haciendo? El impacto social de lo que estamos haciendo y el impacto económico de lo que estamos haciendo. No podemos medir solamente una de las dimensiones, debemos ser capaces de medir las tres. Al mismo tiempo, esa medición nos va a permitir la identificación de brechas y puntos críticos, porque vamos a medir, establecer compromisos y en consecuencia vamos a saber cómo y dónde tenemos que apretar las tuercas, ¿verdad?, para llegar a cumplir esos compromisos, los compromisos que están acá abajo. El desarrollo de capacidades, porque es posible que alguna de las brechas que identifiquemos requiera desarrollar capacidades que hoy día no están disponibles en la industria. Y en función de eso ir construyendo la narrativa. ¿Y cuál es la narrativa? La narrativa es la fruticultura de Chile tiene que ser o va a ser de aquí a 10 años la fruticultura más sostenible o sustentable del planeta. Esa es la narrativa que necesitamos construir. Y esa no puede ser una frase vacía, tiene que ser una frase llena de contenido. Y este enfoque es lo que nos va a permitir ir completando ese contenido. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que el costo ambiental de producir una manzana, una lechuga, una zanahoria, lo que sea, debe ser el más bajo que podamos lograr. Ese compromiso es el compromiso que nuestra industria está tratando de impulsar. Primero en la fruta, por supuesto, luego trataremos de avanzar en los otros sectores de la agricultura. La siguiente, por favor. Y este es el primer ejercicio que hicimos de medición de las huellas de nuestra fruticultura. De aquí ustedes pueden ver en la mano izquierda de ustedes la huella hídrica de la fruticultura, es decir, cuánta agua nos cuesta producir 1 kilogramo de fruta para estas especies. Y en la mano derecha de ustedes, en el gráfico rojo, pueden ver la huella de carbono, como kilogramos de CO2 equivalente por kilo de fruta. Esta es una primera estimación, por eso aún es un estudio que está en proceso de publicación. Y esta primera estimación es el primer intento que hace nuestra industria por medir de verdad el impacto ambiental de lo que hacemos. Y podemos ver que hay diferencias en las especies. Hay especies que consumen mucha más agua que otras. ¿Significa eso que tenemos que dejar de producir las especies que consumen más agua? No necesariamente. Tenemos que ver cuáles son las brechas involucradas en ese número que estamos viendo ahí. Por ahora, estos son los números de la línea base. No hemos establecido aún los compromisos. Y vemos, por ejemplo, en el caso del CO2, que las cerezas tienen una huella de carbono bastante alta. Y vamos a ver más adelante por qué. Y en consecuencia, dónde están los factores que podemos trabajar para ir disminuyendo esos números. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las emisiones a nivel de huerto. Ustedes pueden ver aquí una serie de especies, desde
arándanos, cerezas, kiwis, limones, manzanas, paltas y uvas. Uso de fertilizantes, kilogramos de CO2 equivalente por los fertilizantes, kilogramos por hectárea, rendimiento y kilogramos de CO2 equivalente por kilo. Veamos aquí el caso de las manzanas, por ejemplo. Las manzanas usan 900 kilos o litros de fertilizante, pero eso se diluye cuando yo voy a la huella de carbono de este fertilizante. Acá, fíjense, los kilogramos de CO2 equivalentes son 0,016, son poquitos. ¿Por qué? Porque la productividad es muy alta en comparación con otras especies. Entonces, si yo solamente me preocupara de mirar el número de la última fila, probablemente no podría identificar los puntos que generan ese número. ¿Y por qué estoy viendo el número que estoy viendo? Y aquí la agricultura orgánica y la agroecología juegan un rol fundamental, porque son las que nos van a proveer de soluciones y enfoques para poder disminuir este número. Fertilizantes y pesticidas. Fíjense en el caso de la cereza. 1000 kilogramos, en el caso del kiwi 1200 kilogramos, en el caso de los arándanos 800, en fin. Hay mucho espacio para avanzar ahí. Por supuesto, la fruticultura orgánica todavía es algo que está avanzando. Alrededor del 1,5, el 2% de nuestras exportaciones son frutas orgánicas. Tenemos que avanzar en ese camino. Y avanzar en ese camino nos va a permitir trabajar sobre este número y, en definitiva, tener allá un número mucho más chico. La siguiente, por favor. Aquí está a nivel de packing. Y la verdad es que a nivel de packing las emisiones no son muy significativas. Ustedes pueden ver ahí una serie de números que probablemente no son muy interesantes, pero la conclusión general es que la electricidad es la principal fuente de emisiones de los packing de fruta. Es decir, la fruta que se cosecha en el campo es llevada al packing, se almacena, se procesa, se embala y se envía para los mercados internacionales y también para el mercado doméstico. En esta parte del proceso no hay necesariamente muchas brechas que debamos cumplir. Sin embargo, la electricidad y los materiales pueden ser elementos claves que tenemos que mirar. Y aquí entra entonces la economía circular. Cómo las cajas de cartón que estamos usando provienen de un ciclo y cómo los residuos al final de la línea, que son plásticos, materiales de embalaje que sin utilizar, cajas sin utilizar, pueden volver al ciclo para ir disminuyendo la huella que estamos generando en esta parte del proceso. De aquí probablemente está el elemento más difícil de abordar, que es cómo llegamos a los mercados. Este es el transporte, las emisiones que se generan por el transporte de nuestra fruta hacia los mercados de destino. Y recuerden que la cereza era uno de los que tenía una huella de CO2 bastante alta. Y la razón está aquí, en el gráfico de la derecha. Porque hay una buena parte de las cerezas que se manda vía aérea a mercados lejanos. O más bien dicho, el del total de emisiones por el transporte aéreo en el caso de la cereza es lo que genera que tengamos una emisión mayor. Y eso tiene que ver con las demandas de los mercados, con la oportunidad en la que nuestra fruta está disponible. En fin, hay una serie de factores que inciden sobre lo que estamos mirando acá. Pero esto nos da un dato y nos dice que en la medida que usemos transportes o medios de transportes de menores emisiones, vamos a lograr disminuir esta huella. Y esos transportes de menos emisiones, en el caso del transporte terrestre, marítimo y aéreo, en el caso nuestro, el transporte marítimo es el fundamental. Y si la legislación europea avanza en incluir, por ejemplo, el transporte marítimo dentro de sus metas de emisiones de largo plazo, probablemente estos números también van a bajar. Lo que les estoy diciendo es que esto es una fuente importante de emisiones de nuestra industria y tenemos poca capacidad de incidir sobre ella. Tenemos que pensar en los mecanismos para poder lograrlo. La siguiente, por favor. Hablemos ahora de la huella económica de la industria frutícola en Chile. Recuerden que estamos enfocándonos desde el costo ambiental, pero también desde la contribución a la economía y, por supuesto, desde la contribución a la sociedad o el desarrollo de los territorios. Y desde el punto de vista económico es importante mencionar que la fruticultura es una actividad que tiene bastante diversidad geográfica. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico que estamos presentes desde la región 13 hasta la región 11ª, básicamente. A diferencia de otras industrias de base en recursos naturales como la minería, que está concentrada en el norte, y la salmonicultura, que está concentrada en el sur de Chile. Y en el gráfico de la derecha ustedes pueden ver ahí
una referencia, digamos, para poder comparar estas industrias. ¿Cuánto empleo se genera por cada dólar que se exporta en estas industrias? Y en el caso de la fruticultura se generan 35 empleos por cada dólar exportado. En la salmonicultura 7 empleos y en el cobre 4 empleos. Lo que probablemente también tiene que ver con la diversidad geográfica de la industria. La siguiente, por favor. Y esto es la red de relaciones de la industria con otros agentes de la economía. Es decir, la producción y la exportación de fruta no funcionan en una cadena aislada, funcionan en un sistema de interacciones sociales e interacciones económicas con muchos otros agentes. Ustedes pueden ver ahí la lista, digamos. Desde servicios, pasando por bancos, pasando por, en fin. Solamente, no me interesa que se entienda el gráfico, solamente me interesa mostrar cómo es una actividad que está altamente vinculada con otras actividades. La siguiente, por favor. Y desde el punto de vista de la huella social, resulta tremendamente interesante ver que cuando uno analiza la tasa de pobreza multidimensional en las distintas regiones y territorios de nuestro país, se da cuenta que existe una relación o una correlación. No quiero decir que esto sea una relación causal, pero al menos hay una correlación entre la actividad frutícola y la pobreza multidimensional, en el sentido de que territorios con mayor actividad frutícola muestran menores niveles de pobreza multidimensional. Eso es un elemento que tenemos que mirar más en detalle. Solamente apareció dentro de nuestro análisis como un elemento preliminar, pero nos da una señal que tiene que ver con todo lo que hemos venido conversando, con los empleos que se generan en la industria, con las interacciones que genera la industria con otras industrias relacionadas en el territorio y, por supuesto, con la diversidad geográfica que tiene la fruticultura en Chile. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el plan, entonces? Una vez que establecimos el problema, les he comentado cuál es nuestro enfoque, ¿en qué estamos pensando? ¿Cómo queremos avanzar como industria? Y lo primero, ustedes pueden ver ahí que estamos en la fase de corto plazo, que fue el año pasado y probablemente todo este año. Y lo que estamos haciendo es construir la línea base de la huella ambiental y la huella social de nuestra industria. Parte de esa línea base son los números que les acabo de mostrar. Tenemos que afinarlos, tenemos que trabajarlos, tenemos que perfeccionarlos. Pero son parte de la construcción de nuestra línea base. Al mismo tiempo vamos a elaborar una guía o un protocolo para la medición y el registro de aquellas cosas que nos interesa medir y registrar en función de la dinámica ambiental, social y económica de la industria. Y luego vamos a diseñar una estrategia para comunicar y difundir las acciones y los compromisos sectoriales. Es decir, la línea base, cómo vamos a medir, qué herramienta tecnológica o qué desarrollo de capacidades necesitamos en la industria para eso, y luego cómo vamos a comunicar aquello que vamos a estar midiendo y monitoreando. Luego, en el mediano plazo, entre el 2024 y el 2027, probablemente vamos a elaborar el primer reporte de sustentabilidad de la industria. Es decir, por primera vez nuestra industria va a poder decir a todas las audiencias interesadas qué tan sustentables somos y qué tan sustentables queremos ser en el largo plazo. Vamos a diseñar y ejecutar iniciativas que nos permitan ir alcanzando las metas sectoriales que van a estar diseñadas en el reporte. Y ya en el largo plazo, entre el 2026 y el 2030, vamos a establecer mecanismos para ir monitoreando el avance, ir perfeccionando la medición y perfeccionando el desempeño en materia social, ambiental y económica de la industria. Ese es nuestro compromiso, en eso estamos trabajando y esperamos en una próxima oportunidad ir mostrándoles más avance en esta materia. Muchas gracias.